28 de junio de 1969, en Stonewall, Nueva York, personas con orientaciones sexuales e identidades de género disidentes se rebelaron ante el abuso y la represión que sufrían de forma sistemática. Más de 50 años después, celebramos el Día del Orgullo LGBTIQ+, repasando la realidad de estos colectivos ante esta crisis, la aplicación de la ley trans y las diferentes políticas que se vienen llevando adelante. ¿Cuál es el rol de la cultura para visibilizar esta causa? ¿Cuáles han sido las reivindicaciones históricas de estos movimientos? Hoy, en La Letra Chica, el camino de la diversidad. El 28 de junio de 1969, la policía irrumpió en el bar en una nueva redada y quienes estaban ahí decidieron enfrentarla. Eso terminó en una revuelta que duró 3 noches. Fue la respuesta tras años de represión y acoso sistemático de las fuerzas represivas, en complicidad con el Estado, la Iglesia y los grupos religiosos. La Marcha de la Diversidad es una de las movilizaciones con más convocatoria en Uruguay. Sus comienzos pueden remontarse a los inicios de la década de 1990, con las primeras llamadas Marchas del Orgullo en el centro montevideano, a las que concurrían pocos cientos de personas. En 2005, las Marchas del Orgullo dieron paso a las de la diversidad, buscando visibilizar un espectro más amplio de desigualdades sociales relacionadas entre sí. Cuando una cultura represora niega la diversidad de los afectos y de las formas de relacionamiento de las personas, está politizando esos afectos. Y eso hizo que la sexualidad se convirtiera en bandera. Los derechos humanos cobran notoriedad cuando son desconocidos. Cuando son respetados, nadie piensa en ellos. Suceden naturalmente como respiramos, como nos late el corazón. En los años 90 aparece otra segunda generación de organizaciones mucho más centradas en abandonar la clandestinidad y en reclamar la visibilidad. Esto de que para reclamar derechos había que poner el cuerpo, para reclamar derechos había que ocupar el espacio público sin máscaras y decir el nombre y en primera persona reclamar esta agenda. Después cambia el nombre y se empieza a llamar Marcha de la Diversidad y eso empieza a crecer y empieza como a participar mucho más gente y no solamente gente de la diversidad sexual y de género, sino que empieza a participar, yo qué sé, el movimiento feminista, el movimiento afrodescendiente, los sindicatos estudiantiles, por ejemplo la FEU, el movimiento sindical. Por supuesto, hemos logrado un montón de leyes como el matrimonio igualitario, pero falta educar y cambiar las cabezas porque las leyes avanzan primero que las cabezas de las personas. 71 en 92 afirmativo. Tras la aprobación que dio el Senado la semana pasada, la Cámara de Diputados debatió y aprobó el proyecto de matrimonio igualitario, con lo cual Uruguay se transformó en el 12º país del mundo y en el segundo de Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando conocí a Cachita, mi vida cambió para siempre. Para siempre, con ella a mi lado. Las palabras más hermosas que escuché son el sí acepto del día que nos casamos. Soy quien quiero ser. Ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará al Senado. Este es el momento en el que el Congreso de Uruguay aprueba la Ley Integral para Personas Trans. El nuevo texto da facilidades para el cambio de nombre de las personas de este colectivo y obliga al Estado a destinar el 1% de los puestos de trabajo a personas transgénero. Sabemos que hay un discurso de conservadurismo, de derecha, que se viene escuchando, y también los antiderechos, y por eso para nosotros en particular, no solamente en nuestro país, eso está pasando, sino que regionalmente, y por eso para nosotros es de suma importancia en este acto político que es la Marcha de la Diversidad, queden claro que no estamos dispuestos a perder ninguno de los derechos que hemos ganado. Ya no queremos estar atrapados en paredes impuestas socialmente, estar como en círculos que nos privan de ser y vivir como somos. Entonces volvemos a plantearnos y volvemos a remover a todas las personas para que se cuestionen y para que reivindiquen su posición en libertad y en respeto con los otros y las otras.
Buenas noches, bienvenidos a un programa de La Letra Chica. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien, por suerte, muy bien. Y vamos a saludar a Denise, que anda por Zoom. Denise, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenida. Bien, ustedes recién veían la presentación en nuestro país. Desde 1992 se realiza cada primavera la Marcha de la Diversidad. Uno de los elementos que sin duda juega en esto es que cada vez tiene una convocatoria mayor, cada vez mayor cantidad de personas participan. Pero es interesante reflexionar sobre esto y también reflexionar sobre cuál es la situación actual en este momento en medio de esta crisis sanitaria, social y económica. Para hablar de eso vamos a recibir a Naya Mauri, socióloga, militante de Ovejas Negras e integrante del Consejo Nacional de Diversidad Sexual. Naya, gracias por acompañarnos. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre preguntamos lo mismo para poder orientarnos nosotros y orientar a nuestra audiencia, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de LGBTIQ+. Bueno, en realidad esa es una sigla paraguas de lo que tiene que ver con el espectro, digamos, de la diversidad sexual y de género. Hace referencia a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y también a toda la gente que puede tener otras identidades u orientaciones sexuales. Pensemos en la gente que, se define como no binaria, ¿no? Cuya construcción de género no pasa por el binario masculino o femenino. Y bueno, en realidad justamente la sigla hace referencia a eso. Denise. Sí, Naya, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Veíamos que la primera marcha fue hace ya mucho tiempo, en el año 92, que poco se parece a las marchas que vemos hoy en día, que son multitudinarias y que toda la sociedad las acompaña y que ya no hay que esconderse como había que esconderse en los 90. Y preguntarte cómo ven los colectivos el involucramiento del resto de la sociedad en todo esto y la masividad que tomó este tema. Sí, bueno, ese es un proceso bien interesante, ¿no? Que es un proceso que se vivió en Uruguay, sobre todo, que es distinto, por ejemplo, a esto justamente del orgullo LGBTI, que es la fiesta masiva a nivel mundial, ¿no? La fiesta, mejor dicho, la celebración con características festivas, ¿no? Es una fiesta. Es una fiesta de libertad, ¿no? De expresión, justamente desde la alegría, de una lucha también, ¿no? Que eso es lo más importante y justamente eso es lo que tratamos de enfatizar desde Uruguay, ¿no? Que es una cuestión política también, ¿no? Que estamos hablando de causas que tienen que ver con la vida de la gente, con la desigualdad social y además articulando con otros movimientos también que no son exclusivamente, no trabajamos exclusivamente demandas que tienen que ver con la diversidad sexual únicamente, sino que pensamos que en realidad justamente las personas LGBTI somos diversas, vivimos un montón de situaciones y algunas personas están en situaciones de mayor vulnerabilidad y otras de menos, en función también de otras cuestiones que se ponen en juego también, como por ejemplo la afrodescendencia, el género, la discapacidad y un montón de otras cuestiones que están también formando parte de nuestro colectivo y que por lo tanto tienen que ser también planteadas desde el movimiento, ¿no? Y esa es la construcción que hicimos en Uruguay, por eso la marcha se llama Marcha por la Diversidad, la hacemos en septiembre y no en junio, porque bueno, es justamente una manifestación que hacemos con una cuestión más nacional, ¿no? No plegándonos simplemente a lo que viene de Estados Unidos, sino bueno, pensando más en términos de nuestro movimiento específico de Uruguay. ¿Haces una diferencia entre lo que pasa en otros países con lo que pasa en Uruguay por el contenido de lucha, a diferencia de fiesta en otros lados? Siempre hay lucha, ¿no? No estamos, o sea, no es algo que, digamos, estemos en contra de cómo se hace en otros países, ¿no? Cada país tiene su realidad, tiene su cultura y sus procesos históricos y sociales. Lo que sí enfatizamos mucho, por lo menos en el movimiento social de la diversidad en Uruguay, es esta cuestión más reivindicativa, ¿no? Y también tratando de alejarnos de cuestiones más comerciales, ¿no? A veces lo que pasa también mucho alrededor de este tipo de manifestaciones o de días conmemorativos es que a veces son mal utilizados también por sectores que no necesariamente están realmente comprometidos con nuestra causa, ¿no? Pienso, por ejemplo, a veces con el sector empresarial y toda esta política de lo gay friendly, ¿no? Bueno, hoy llamó la atención, pero para cualquiera que tenga redes sociales o Instagram, por ejemplo, una cantidad enorme de marcas de lo que se les ocurra, saludando, adhiriendo, cambiando sus logotipos. Eso no era tan frecuente. Exacto, es cierto, que puede tener distintas interpretaciones. Una también que
se puede hacer, ¿no? Y que nos hacemos mucho desde nuestras organizaciones sociales, bueno, pero en realidad esas empresas, ¿no? Contratan, por ejemplo, a personas trans, además de poner la banderita y los colores de la diversidad como una cuestión más publicitaria a veces. Después realmente están comprometidas con la inclusión de la diversidad sexual y de género. Realmente tienen políticas dentro de, por ejemplo, de sus empresas de cómo proceder ante, por ejemplo, personal que puede empezar a transitar un cambio de género, son receptivos con clientes de la diversidad sexual. Bueno, eso en realidad es algo que está bueno cuestionarse, ¿no? Porque si no después queda como que basta simplemente con usar la bandera, usar unos colores para ser una persona, empresa, institución abierta, cuando en realidad sabemos que después eso en los hechos no es verdad, ¿no? Ahora, Nadia, hablamos recién de la sociedad y cómo ha ido acompañando y evolucionando desde los 90 hasta el día de hoy, cómo ha cambiado esta convocatoria. Pero ¿qué pasa desde el activismo? Sos una persona joven, ¿cómo lo ves hoy al activismo por la diversidad? Supongo que en esos intercambios con alguna más veterana o alguno más veterano, las anécdotas deben sobrar, pero ¿cómo ves vos hoy al activismo? Y bueno, en realidad, a ver, es mucho más diverso que antes, por lo menos. Totalmente, mucho más masivo también, ¿no? Logramos una manifestación multitudinaria todos los últimos viernes de septiembre, que justamente dan cuenta de ese proceso de acumulación también que fue haciendo nuestro movimiento, de articulación con otras organizaciones y colectivos sociales. Y la verdad que es bien lindo en realidad el proceso que se vivió acá en Uruguay y es bien importante, ¿no? La forma que se encaró, ¿no? Esto de que les comentaba hoy hace un rato de, bueno, en realidad apostar a trabajar con todos los movimientos sociales que están de este lado de las cosas, ¿no? De luchar por la igualdad, por la justicia, contra la discriminación y la opresión. Y ese proceso en realidad la verdad que es algo que también nos llena de orgullo, ¿no? Que justamente como movimiento tenemos muchas banderas que defender y bueno, en realidad sí, eso capaz que es una diferencia de cómo se fue transitando esta evolución del movimiento, ¿no? Pensemos que en realidad capaz que en los 90 era una cuestión más centrada en las identidades, que tenía también que ver con, bueno, el contexto del momento. De hecho, habían cosas bien interesantes y en común con lo que pasó en Stonewall en Estados Unidos, porque en realidad el movimiento en los 90, una de las principales plataformas que tenía de demandas era sobre los abusos policiales, la violencia y las racias policiales que se hacían contra la población LGBTI y los lugares de encuentro de la población LGBTI, ¿no? Entonces, ahí vemos también algunas cosas en común que, bueno, hablan también de otra época, ¿no? Que por suerte de a poco se va dejando atrás, pero que no es un proceso tampoco lineal, ¿no? A veces también hay retrocesos y, de hecho, en esta coyuntura actual lo estamos viendo con mucha fuerza, ¿no? De hecho, hay medidas que se están tomando actualmente que van a tener un impacto directo en la violencia que sufrimos las personas LGBTI. Pienso, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, ¿no? Con toda esta perspectiva punitivista y criminalizante que le da mayores prerrogativas a la policía y que le quita en realidad garantías a la ciudadanía, ¿no? Y a las primeras personas que nos termina cayendo toda esa violencia y ese abuso policial siempre somos las personas afrodescendientes, las personas LGBTI, las personas pobres, las personas que viven en barrios de la periferia. Entonces, está bueno como darse cuenta también de que no es un proceso donde todo sea color de rosas y que, bueno, simplemente se avanza y ya está, sino que en realidad hay, así como hay impulsos, también hay momentos de retroceso y, bueno, nuestro movimiento también está en alerta en ese sentido, ¿no? Recién estabas hablando de bueno, las dificultades que caen primero sobre este tipo de situaciones. La pandemia tiene que haber afectado mucho también o ha aumentado de repente las dificultades. Muchísimo, sí. Sin duda que potenció las situaciones de vulnerabilidad en nuestro colectivo y también algunas, o mejor dicho, la ausencia de medidas a veces en materia de políticas sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las compañías trans que de un día para el otro se quedaron sin un ingreso porque ejercían el trabajo sexual y a partir de la pandemia no lograron tener más ingresos o disminuyó mucho la cantidad de clientes que tenían, ¿no? Entonces, eso no fue abordado correctamente por el Estado, a pesar de que desde las organizaciones sociales insistimos con que se tomaran medidas, por ejemplo, con la tarjeta Uruguay Social,
para personas trans, que se incrementara el monto este año. Eso no se hizo, que también fue una señal política, ¿no? Porque se aumentaron distintas prestaciones sociales, por ejemplo, las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social para el resto de la población se aumentó, pero no para las personas trans. Ahí hubo una decisión de dejar a las personas trans por fuera de esa medida de protección social, sabiendo además el impacto fuertísimo que estaba teniendo la pandemia a nivel económico en nuestra población. Bueno, la negativa digamos, la positiva en realidad para derogar la ley trans vino de integrantes del partido de gobierno. Sí, exactamente, y también sucedió con los jornales solidarios, ¿no? Que era el programa que lanzó el gobierno en materia de, de promoción del empleo y de protección de determinadas trayectorias laborales. Bueno, eso en realidad no incluyó en la mayoría de los departamentos el cupo asignado por ley para personas trans, personas afro y personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí ya se demuestra que, algo pasó a nivel parlamentario, tampoco se apoyó la inclusión de los cupos en el proyecto que envió el gobierno sobre este programa de los jornales. Y en realidad llegó a pasar en un departamento también del interior del país que el intendente dijo, ¿no? Está el cupo para, dijo algo así como las personas afro, las trans, la diversidad, no sé qué, y el cupo para la gente normal, ¿no? Está bien, se paró. Hay una cosa. Dios mío. ¿Denise? Sí, a un poco ya adelantadas, pero específicamente, ¿cuál ha sido el vínculo con el Estado en este tiempo? ¿Qué respuestas han tenido? ¿Han tenido intercambios? ¿Con qué sectores del gobierno? Sí, intercambios tenemos a partir del espacio que es el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que lo integramos colectivos sociales junto a distintos actores del Estado. Lo que sucede es que en realidad lo que vemos que a partir del cambio de gobierno, en realidad hay aliados muy específicos y aliadas muy específicas en algunos cargos puntuales del Estado, pero la realidad es que los altos cargos de gobierno no demuestran ninguna voluntad política de apoyar nuestros derechos ni de garantizar la normativa que ya existe. Y hemos tenido un montón de dificultades, por ejemplo, en la propia implementación de la ley trans, que está teniendo barreras en áreas claves, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de la salud, donde el cambio de autoridades en el Ministerio se reflejó en que ya no hay controles a los prestadores privados de salud. Eso lleva a que la población trans que se atiende en esos prestadores sufra todo tipo de vulneraciones de sus derechos. También, incluso en salud pública, en ACE, hay todo tipo de irregularidades hoy en el cumplimiento de la ley trans, ¿no? Entonces, ya ahí como que no estamos recibiendo el eco que teníamos por lo menos hace unos años, ¿no? Y que eso también llama la atención. Sucede lo mismo, como les decía, con este tema de los cupos laborales, donde la Oficina Nacional del Servicio Civil todavía tiene que empezar un proceso serio de coordinación de los cupos laborales a nivel del Estado, porque es una normativa que no se está cumpliendo y que es clave para que realmente transformemos la situación, por ejemplo, de la población trans en la actualidad, que sabemos que la mayoría de las compañeras y compañeros no acceden a un trabajo formal y regulado, justamente porque, sufrimos muchísima discriminación y una expulsión muy grande del mercado laboral. Ahora, Nadia, hablamos de la sociedad como un ente, hablamos del activismo, pero parte de la autocrítica de muchas organizaciones sociales fue que, quizás algunos derechos se dio por sentado que iban a estar para toda la vida, y como decías vos, ha habido retrocesos. Y sobre todo retrocesos en el discurso. Se ha visto en los últimos 2 años, por poner una fecha, en redes sociales o manifestaciones públicas, incluso de personas con algún cargo, cierto grado de intolerancia, ¿bien? Hacia colectivos que ya hace un tiempo habían ganado un lugar y una dignidad y un respeto, por lo menos en el espacio público, que se está viendo debilitado. ¿Eso lo notan ustedes como un envalentonamiento de personas que se ven representadas en cargos de gobierno y dicen, si esta persona lo puedo decir, yo no me importa? O sea, ya pasó de ser hasta algo ni siquiera políticamente correcto. O sea, se están leyendo expresiones de odio que hace un tiempo uno pensaba que habían desaparecido. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Sí, es así en realidad. Como les comentaba hoy, estos procesos no son lineales, ¿no? Todo el tiempo hay avances y retrocesos, y sí, eso es parte de un clima también social, político y cultural que se está dando. Hay un avance, por ejemplo, de sectores fundamentalistas y antiderechos que han obtenido cargos de gobierno y cargos en el Parlamento.
que también desde ahí vociferan discursos de odio que después impactan en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Y bueno, sí, en realidad es un proceso que nos alarma, pero bueno, estamos tratando también de hacer lo posible para ejercer también como una cierta resistencia entre esos discursos reaccionarios. ¿Cómo sería eso? Es totalmente reaccionario, pero ¿cómo se defienden ante eso? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen? Y en realidad es a través de la organización y de la militancia, como hemos hecho siempre, ¿no? Estamos siempre con colectivos sociales muy activos en prácticamente todos los departamentos del país, y en realidad el trabajo es así, un trabajo de hormiga de, bueno, lograr como se pueda también una transformación cultural. Pero para eso también es necesario el apoyo del Estado, ¿no? Que eso es algo que también demandamos mucho. Las organizaciones sociales y las personas podemos aportar nuestro granito de arena para lograr esa transformación social y para revertir estos procesos de odio y de prejuicios, pero si desde el Estado no hay un correlato y un apoyo con medidas efectivas, se hace muy difícil realmente combatir ese tipo de prejuicios e discriminación tan fuerte que además pensemos que es algo estructural en nuestra sociedad, es algo histórico y que lleva realmente un proceso de muchos años para revertirlo, ¿no? Hace muy poquito logramos una igualdad jurídica, podríamos decir, ¿no? Pensemos que con la ley trans, bueno, se está como cerrando un ciclo de lucha por los derechos, ¿no? Si bien todavía faltan algunas cuestiones, lo central, lo medular ya en materia de normativa quedó bastante resuelto. Pero todavía falta lo más importante, que es la aplicación de esas normativas y el cambio en la gente, el cambio cultural famoso, que es lo que realmente nos va a transformar en personas libres y una sociedad más igualitaria. Tú sos parte de Ovejas Negras. ¿En qué están trabajando desde Ovejas Negras, pensando incluso en cómo va a ser la salida de esta pandemia? Bueno, ahora estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con esto de la implementación de la Ley Integral para Personas Trans. Es algo que nos desvela realmente porque es una normativa de avanzada que logramos conquistar hace unos años, pero que todavía tiene, como les comentaba, muchas fallas de implementación. Eso es como el objeto central de nuestra agenda, y después también acompañar procesos de denuncias o de situaciones de discriminación que se están viviendo, pero por ahí estamos manejándonos en este nuevo marco, ¿no? Estamos en una nueva coyuntura y por lo tanto tampoco es que podamos tener una agenda muy avanzada, ¿no? Estamos más bien resistiendo, pero bueno. Yo me quedé pensando ahora porque eso que tú decías, muchas veces hay cosas que se avanzan, hay cosas que se detienen y cómo cambian, ¿no? Ahora que estamos en el medio de una cantidad de partidos de fútbol, de la Eurocopa, de la Copa América, la municipalidad de Múnich le pidió al estadio, a la arena de Múnich, poner los colores de la diversidad y la organización, la Confederación Europea le dijo que no. E incluso advirtió a Neuer, el arquero alemán, que jugó con una banda con los colores de la diversidad. ¿Lo van a sancionar? Creo que no lo van a sancionar, pero le advirtieron que no lo podía hacer más. O sea, si habrá mucho para hacer. Pero probablemente la FIFA de repente o la UEFA, si es problemas de racismo, ahí sí, pero el tema de la diversidad es como que todavía sigue quedando incluso por detrás de algunos temas del racismo, me parece, ¿no? Sí, en un ámbito además, en este caso, donde siempre me lleva muchísimo el machismo, Sí, ¿no? claro. Como es el caso del Bueno. fútbol, ¿no? Es el templo del machismo. Te invito a que leas algunos comentarios que la AUF saludó por el Día del Orgullo. Te invito a que leas los comentarios que están abajo de la AUF saludando. Te voy a amargar la noche, básicamente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, Nadia. Hacemos una pausa y ya seguimos en el segundo bloque. Vamos a conversar con Sergio Miranda. Seguimos en La Letra Chica y en este segundo bloque vamos a profundizar sobre lo que hablábamos antes, sobre las respuestas que da el Estado a esta crisis. Y para conversar sobre esto vamos a recibir en La Letra Chica a Sergio Miranda, que es director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Muchas un gracias placer. por la invitación. Pero por favor, un placer que nos acompañes. Sergio, para empezar, estamos ante un escenario muy especial por la pandemia.
Pero antes de meternos en las políticas que se están llevando adelante, nos gustaría saber qué reflexión haces sobre este momento y cómo celebra la Secretaría este mes del orgullo. Bueno, este es el segundo 28 de junio, ¿no? El segundo Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y que nos encuentra atravesando una situación de emergencia social que vulnera aún más a quienes ya estaban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? de situación de desigualdad. O sea, nosotros, más que de celebrar, hablamos de conmemorar, de recordar esta fecha, que es una fecha icónica, evidentemente y sin dudas. Y bueno, en el marco, desde lo local, en el marco en el que estamos, y que, como les digo, ya es el segundo 28 de junio que nos encuentra la pandemia, y esto, bueno, habla de mucha cosa y nos lleva a reflexionar y a actuar, ¿no? A accionar desde nuestro lugar, desde la Intendencia, concretamente desde la Secretaría de Diversidad. Denise. Sergio, la pandemia impactó directamente en las poblaciones más vulneradas, entre ellas en muchas poblaciones asociadas a la diversidad sexual. ¿Qué acciones se han implementado en el marco de la emergencia sanitaria desde la Intendencia? Nosotros empezamos la gestión, bueno, bajo el paraguas del Plan ABC, que toda la gestión de la Intendencia. Desde ese punto de vista, el eje del trabajo del plan, de trabajos transitorios, incluía la cuota que establece la ley integral para personas trans, a lo que se sumó ahora los jornales solidarios del Gobierno Nacional, que implica 4.000 personas más a Montevideo. Y ahí la Intendencia duplicó el cupo para personas trans. La ley establece un 1% y la Intendencia aplicó un 2% para esta población. También aumentó el de otras poblaciones, como el de afrodescendencia y personas en situación de discapacidad, y concretamente para la población trans, duplicó el cupo. Esto como por un lado, teniendo en cuenta además que estos jornales solidarios, además de los meses que van a durar las oportunidades laborales, implica de parte de la Intendencia también capacitaciones y formaciones en lo que tiene que ver con darles diferentes herramientas a las personas para el mundo del trabajo, para que luego de determinada esta etapa, digamos, este proceso, la persona pueda llevarse algo más allá de cumplir con esas oportunidades laborales, ¿no? Eso por un lado. Y después, dentro también de población trans, y nos referimos especialmente a esta población por ser la más vulnerada dentro de las poblaciones vulneradas, nos pusimos a ver muy intensamente el tema del trabajo sexual trans, un tema que nos preocupaba sobremanera porque esto de la pandemia, digamos, recrudeció, intensificó la vulnerabilidad de estas personas que literalmente de un momento para el otro quedaron sin posibilidad de sustento. Una población que se ve obligada, llevada en última instancia de sustento y sobrevivencia a la situación de comercio sexual como única manera de sobrevivir, y que además muchas de esas personas, no solamente a sí mismas, sino que tienen personas a su cargo, pueden ser o personas mayores o niños. Y en ese sentido instalamos una mesa de trabajo intrainstitucional en la Intendencia que tiene que ver con el trabajo de la Secretaría de la Diversidad, de la División Salud, los municipios y otras áreas de la Intendencia que, bueno, tienen que ver con higiene, con desarrollo urbano, con otras cuestiones, pero que desde el foco, sobre todo salud, diversidad y políticas sociales, estamos trabajando para, bueno, ver que, y escuchando, perdón, es súper importante, escuchando a las protagonistas, ¿no? Tuvimos instancias de trabajo con las propias trabajadoras sexuales trans, que realmente debo decir que con aportes muy serios, muy contundentes y con un discurso de propuesta y como de optimizar los recursos que ya se cuentan. De repente parte de las propuestas tenían que ver más con cuestiones de gestión y de optimización de recursos
con situaciones más o menos complejas, por supuesto, no estoy simplificando. Ahora, la mayoría fueron de recibo y en ese sentido estamos trabajando. Y por último, hablando concretamente de esta población, también muy atentos a las personas en situación de personas privadas de libertad y las personas liberadas o en situación de calle, que bueno, la verdad que en días como hoy realmente es un tema que nos atraviesa mucho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos hecho algunas acciones concretas que tienen que ver, cuestiones que tienen que ver con ropa de abrigo y cuestiones así para poder mitigar un poquito. Es una gota de agua en una plancha caliente, ¿no? Pero bueno, son acciones concretas que nos parece que bueno, pueden hacer la diferencia a personas que están realmente en situaciones de extrema vulnerabilidad y bueno, no somos ajenos a eso. Esto para decirte grandes titulares, ¿no? Pues dentro de una agenda que incluye otros temas. Sergio, recién estabas hablando y nosotros conversábamos de la cantidad de gente joven que se ha incorporado a estas luchas, al respaldo de la obtención de estos derechos. Pero ¿qué pasa con la vejez de los distintos colectivos? ¿Qué se está haciendo con respecto a eso? Te agradezco mucho la pregunta. Sabes que nosotros a lo largo, digamos, de este tiempo, ¿no? que nos ha tocado ocupar distintos lugares desde la sociedad civil y también ahora desde la función pública, nos ha llegado inquietudes, planteos, hace tiempo ya, sobre este tema. Y la verdad que es curioso que en una sociedad envejecida como la nuestra, ¿no? Como la uruguaya, que no se habla de la vejez LGBT. En general hay como un imaginario de que lo LGBT es entre los 20 y los 40 años, ¿no? Antes no existe y después desaparece. Cosa que por supuesto está totalmente alejada de la realidad. De hecho, una de las líneas de trabajo que nos interesa trabajar son las niñeces y las adolescencias LGBT. Y precisamente la vejez, ¿qué pasa con las personas mayores, ¿no? Las personas grandes, LGBTIQ+, que bueno, que hay un montón de aristas que tiene este tema para tratar, que tienen que ver, bueno, por supuesto temas relativos a la salud y también a lo vincular, el vínculo social, familiar, afectivo, el vínculo entre pares, tiene que ver también con el tema de cuidados, la soledad. Hay muchos temas que por supuesto no digo que sean exclusivamente de esta población, pero bueno, de la Secretaría de la Diversidad trabajamos con la población LGBT y creemos que esto es un debe y lo queremos traer a la agenda para trabajar y articular. Esto no sucede solamente con este tema, ahora lo pongo como ejemplo, desde la División Políticas Sociales de la Intendencia, que trabaja los temas de diversidad, personas mayores, discapacidad, afrodescendencia, población migrante. La propuesta de esta gestión es tener una mirada interseccional, ¿no? Justamente, o sea, esta cuestión de que la persona no es afro o LGBT o mayor o en situación de discapacidad, sino que de repente una persona puede reunir todas estas características, identidades, situaciones y bueno, la idea y el trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando mucho, muy intensamente en esta mirada más integral, ¿no? De las situaciones. O sea, los problemas de las personas no están divididos en secciones, departamentos, áreas, ¿no? Las personas tienen situaciones que hay que resolver y bueno, y para eso estamos trabajando con esta mirada interseccional. ¿Denise? Sí, una de las grandes reivindicaciones desde siempre tuvo que ver para poder vivir una vida libre de discriminación y de violencia, la cuestión de los espacios públicos, cómo en realidad en la historia se pedía que se viviese la sexualidad, las orientaciones sexuales puertas adentro. Eso ha ido cambiando en el mundo, incluso hay ciudades que reivindican estos espacios con espacios específicos. Tú también, Sergio, tuviste bastante que ver con otras actividades dentro de la diversidad y conoces este tema. ¿Cómo se trabaja ahora desde la Intendencia la convivencia en los espacios públicos y las posibilidades que tiene Montevideo de ser un espacio
que reciba a estas poblaciones y donde se pueda vivir y habitar libre de violencia. Bueno, sí, es un tema de muchísimo interés y prioritario también, esta cuestión como del derecho a la ciudad, ¿no? Para toda la población, obviamente, y ahora hablando de la población LGBTIQ+, y que tiene como articulaciones con distintos actores, ¿no? Tiene que ver, bueno, por supuesto, con medidas y también como ser muy claros en la comunicación de que Montevideo la Intendencia realmente muy firmemente trabaja en la lucha contra toda forma de discriminación y en la aceptación de todas las personas en esta cuestión de una Montevideo diversa, inclusiva e igualitaria. Esto a la hora de llevarlo a la práctica implica varias aristas que tienen que ver con, primero, bueno, hay un marco legislativo, ¿no? Empezando por ahí. Luego, las cuestiones que tienen que ver más con lo cultural y con los hábitos que hay que trabajar, educar, comunicar de forma permanente. Y después articular con otros sectores y otros actores que incluso trascienden a la Intendencia, ¿no? Que también tienen que ver con el gobierno nacional, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el personal de seguridad, vigilancia, y a la interna, bueno, también un poco la articulación con otros servicios que a veces son brindados, digamos, o por cooperativas o por otros colectivos. Y bueno, la Intendencia tiene un fuerte trabajo en capacitación, sensibilización, y que cada vez que hay ingresos a la Intendencia, bueno, pasan por distintas instancias, entre las cuales están incluidas las instancias que tienen que ver con género y diversidad sexual, bueno, para poner el tema sobre la mesa, para sensibilizar y para dejar en claro que es un tema que nos interesa, no solamente que nos interesa, sino que hay cuestiones que claramente es una política pública. Esto no quiere decir en absoluto que el tema esté saldado. Hace pocos días nos hemos enterado de un hecho muy violento que sucedió en la zona de Parque Rodó, con 2 personas que fueron agredidas por un ciudadano por el solo hecho de manifestar su identidad, ¿no? Bueno, con esas cosas hay que trabajar mucho. Por supuesto, nos duele mucho ese tipo de situaciones, que por supuesto no deberían pasar. Y bueno, implica la articulación de muchos actores y un no descanso en esto, ¿no? Esto es un trabajo permanente, diario, que hay que continuar, hay que monitorear, y también una exhortación a la población de que, bueno, en la Secretaría de la Diversidad tienen un lugar donde dirigirse, llamar, escribir, consultar, denunciar, también en esta cuestión del día a día. Muchas veces nos enteramos después que las cosas pasan, por ejemplo, y bueno, por supuesto que es de total interés la cercanía con la población y que la población LGBT tenga y sienta en la Secretaría un espacio donde recurrir, ¿no? Un espacio propio, en realidad. Sergio, vos en otros medios has hablado sobre los objetivos que te propones para tu gestión al frente de la Secretaría, y has hecho referencia a la población no binaria. Y nos gustaría saber de qué hablamos cuando decimos población no binaria y cómo pretende trabajar la Secretaría con esta población. El 17 de mayo pasado hicimos un conversatorio online en el canal de YouTube de la Intendencia sobre despatologización trans, un evento más de corte académico sobre ese tema, y estaba habilitado el chat, ¿no? Para que las personas hicieran aportes, comentaran, etc. Y hubo varios comentarios que venían desde esta población y desde los colectivos que se identifican como no binarias. Y hablaban un poco de la invisibilización y como del no acceso a lugares de reivindicación y de plantear sus temáticas. Y realmente yo, esto lo comento siempre, antes de asumir esta responsabilidad, venía a trabajar en la educación pública, sobre todo en la educación media,
Y en los últimos años es notorio el incremento en población, sobre todo joven y muy joven, que se identifican de esta manera con las identidades no binarias, que digamos, que a veces se dice que si son los bisexuales o las personas trans, y la verdad que no son ninguna de las dos, sino que es esto, que no se identifican específicamente con el género masculino o femenino, que es un poco como está trazado el mundo, ¿no? El mundo mayoritariamente está dividido en una cuestión binaria, ¿no? O masculino o femenino. Y en realidad el ser humano es mucho más complejo, diverso, e interesante, y también estas identidades tampoco es que son estáticas, que se graban en piedra, ¿no? Yo soy tal cosa y el resto de mi vida, digamos, el ser humano evoluciona, transita, tiene distintas etapas en su vida, y la sexualidad y la identidad es parte de la vida, y estas poblaciones desde hace tiempo se manifiestan más, se ven más y se hacen escuchar más. Y desde la Secretaría realmente nos interesa mucho, primero que nada, escuchar y sus reivindicaciones que tienen que ver, primero, aparte de visibilizar y ser reconocidas, para usar así un lenguaje inclusivo en estas identidades no binarias. También hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, a nivel de lo legal, ¿no? A nivel de, por ejemplo, uno va a cualquier gestión pública donde tiene que llenar un formulario de identidad, por ejemplo, y al día de hoy, la mayoría de los formularios de la administración pública, cuando dice nombre, cédula, teléfono, y dice sexo, varón, mujer, ¿no? Son las dos opciones. Nosotros es una cosa que, por ejemplo, hemos trabajado en la intendencia, donde hemos ampliado estas opciones, primero que se habla de género, no de sexo, y además, bueno, con esta cosa de, bueno, varón, varón trans, mujer, mujer trans, y otras identidades. Y como decía recién, hay lugar a estas identidades, y bueno, parte de ese reconocimiento tiene que ver con que uno se va a inscribir, no sé, a un colegio, por ejemplo, y con ese, ¿no? Sexo, género, y hay una población que no se identifica con ninguna de las dos opciones. Y bueno, son cuestiones a trabajar, y es un proceso a iniciar, me parece muy interesante, porque aparte la mirada sobre todos los aspectos de la vida de esta población es muy interesante. Muy interesante, y que me parece que tenemos mucho para escuchar y mucho para aprender. Sergio Miranda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en La Letra Chica. Un placer, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ricardo, nos vamos al último bloque de La Letra Chica, y nos vamos a meter con el arte, con un artista que vamos a preguntarle si él intenta de alguna manera romper, provocar, con Leo de Sosa. Ya venimos. Bien, al principio del programa nos preguntábamos cómo es el rol del arte y de la cultura en general en el marco de esta causa. Para conocer y reflexionar acerca de esto recibimos al activista y artista visual, como decía hoy Diego, a Leo de Sosa. Leo, bienvenido, gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá en este día de reivindicación de nuestros derechos y de nuestras luchas. Has hablado mucho de como activista ser parte de una contracultura. ¿Por qué y cómo describís tu actividad? Mirá, nosotros en realidad tomamos un poco el término de la contracultura, inspirándonos también en el paracultural argentino, lo que sucedía en los años 80 con todas esas maricas y disidencias que hacían arte contestatario, y era una forma de rebeldía, y se comían cárceles, muertes, ¿no? Nuestros cuerpos siempre han estado atravesados por la muerte. O sea, ser
una persona de la diversidad sexual o de género tiene eso. Y era un poco hablaban de esto, de cómo se ha venido esto en una fiesta en un montón de lugares, pero no podemos olvidar nunca que nuestra lucha original siempre ha sido primero que nada, por sobrevivir en una sociedad que nos discrimina y nos mata solamente por el hecho de no ser heterosexual. Viene como un poco de ahí. Y esto del término contracultural es lo que Susi Shock viene hablando también. Nosotros tenemos una cultura por fuera de la cultura hegemónica y tradicional. Pasa mucho con las compañeras trans y travestis, que al no tener espacios donde expresarse y donde contar qué es lo que hacen, empiezan a generar otros espacios y otros círculos. Pasa también con nosotros, las personas maricas, putos, gays, que nos definimos de esta manera como términos políticos, y también las compañeras lesbianas y también les compañeros no binarias. Entonces esta contracultura viene como por ese lado, viene como por el lado de nosotros. Todo lo que son boliches gays originalmente eran lugares donde contar nuestras historias y donde poder vivir y donde poder resistir, eran nuestros lugares de seguridad. También por eso creo que hay un poco de esta cosa de ligar nuestra cultura a lo festivo, porque era el momento en donde nos podíamos encontrar, eran en esos boliches que siempre eran clandestinos, y esa paracultura que había, esa contracultura que iba a un costado de todo lo demás y que siempre era golpeada y castigada, generó también una forma distinta de contar y por una necesidad de ser quien uno es, ¿no? Va un poco de la mano de eso. ¿Denise? Sí, hablabas de la contracultura, y bueno, Susi Shock es una exponente muy clara de ponerle términos a todas esas cosas. ¿En qué lugar está la cultura? Es que debería ser un elemento de cambio, el arte de transformación. ¿En qué lugar está? Y si todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura gay, trans, LGTBIQ+, es algo que sigue siendo del under y que tiene algo que ver con esa relación que le pasaba mucho, por ejemplo, a las mujeres trans, esa cuestión de deseadas en la noche y rechazadas en el día. Sigue teniendo que ver con una cuestión under, una cuestión de que todavía no encuentra su lugar, no solo en lo mainstream, sino en lo aceptado en los circuitos culturales. Sí, hay una cosa que siempre hace ruido cuando vas a cualquier... te planteas en un centro cultural, un espacio que es mainstream, y cuando planteas esto de, bueno, ok, yo me paro desde mi lugar, desde mi identidad, y me paro a hacer arte de este lugar, y es como, ¿qué necesidad hay de hacer esto si todos somos artistas, ¿no? Y la necesidad pasa por contar esto y por ocupar los espacios. La realidad es que cuando nosotros con Delfina Martínez hicimos la curaduría y la dirección artística de la Semana de Arte Trans, en la primera edición que trabajamos, cuando nos juntábamos con los directores y directoras de los centros y espacios culturales, nos pasaba que nos decían esto, y nosotros lo primero que empezamos a cuestionarles es, bueno, pero ¿cuántas personas de la diversidad sexual y de género vienen acá, exponen acá, tienen un lugar real para exponer lo que tienen ganas de decir? Porque, sin lugar a dudas, por ejemplo, los varones gays, solamente por el solo hecho de ser varones y blancos, además, esa es la otra característica que tendríamos que tener, podemos acceder a un espacio cultural dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, cuando empezás a hablar desde lo político, porque no es distinto salir de la norma y ser como exótico. También es parte de que la heteronorma te capta y dice, bueno, yo compro esto porque es algo raro. Ahora, cuando lo que estás diciendo es un decir político y hay algo atrás que estás señalando que lo otro que está enfrente tuyo de repente te corre, de repente no te ubica en un lugar, en ese momento molestas. Creo que las personas LGBT, cuando molestamos a la hora de incomodar y de cuestionar a la hegemonía,
no encontramos ese espacio. Y obviamente en ese espacio hay escalas, como decía, los varones gays, blancos, de clase media, tenemos un lugar, y las mujeres lesbianas, blancas, de clase media tienen otro, y así podemos ir para abajo hasta, sin lugar a dudas, que las últimas personas que tienen un lugar son las compañeras trans y travesti racializadas y pobres, ¿no? Leo, ¿dónde podemos ver tu arte? Porque tenés unos cómics, estamos viendo algunas imágenes, son espectaculares. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos conocer un poco más de lo que haces? Bueno, en mis redes se puede ver. Yo tengo un cómic publicado que es Teen Trans, que es algo a lo que le tengo mucho cariño, porque es un trabajo que viene también del diálogo con las compañeras trans. Susie Shock fue una mentora para ese cómic. Ahora estoy pensando en hacer 2 cómics más. Y la realidad es que los espacios son los espacios que podemos generar. Entonces, los espacios donde se pueden ver es cuando generamos. Y en este momento no estamos pudiendo generar mucho por la pandemia. Entonces, la realidad es que las exposiciones que he podido hacer, donde se podían ver las obras y eso, eran en el Centro Cultural de España, también dependiendo por ejemplo, en el Día del Orgullo, era un día que se podía exponer. Pero es eso. Hay que entender que nosotros siempre estamos enmarcados dentro del día de y dentro de esto. Y después no jodas mucho, digamos. Después no jodas. Quédate en tu lugar. Exacto. El resto del año, o sea, en septiembre seguramente podemos llegar a encontrar espacios para exponer, porque está el mes de la diversidad. Entonces, dentro del mes de la diversidad también vamos a encontrar un espacio, que también lo tenemos que generar nosotros, ¿no? Era un poco eso que hablaban de las marcas no nos llaman para... Por ejemplo, Absolute en muchas partes del mundo llama a artistas para intervenir sus botellas y hacer cosas. En Uruguay eso no pasa. O sea, las marcas nos llaman a personas LGBT para que hagamos sus diseños, sus campañas. O sea, yo además de ser artista visual, soy director de arte, trabajo en audiovisual, trabajo en publicidad y en series. Estoy totalmente capacitado para generar una campaña, por ejemplo. Y desde ese lugar no me llaman nunca. O sea, si yo trabajo en una campaña, trabajo porque me llama otra empresa, porque ya tengo un lugar. Pero a lo que voy es que es muy difícil que ocupemos este lugar, que nadie lo hablaba un poco, es no solo ser el objeto al que le están vendiendo una campaña o al que están usando para vender un producto dentro del Día del Orgullo o el Mes de la Diversidad, sino que ser los y las generadores de contenido, de ese material, que eso es trabajo. Digo, el arte y la cultura es trabajo, y en este momento en el que estamos pasando lo necesitamos un montón. Muy bien, muchas gracias, Leo. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Bueno, despedimos a Denise también. Denise, buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos. Que pases muy bien, Denise. Ya se viene Relatos, hoy con adolescencias en pandemia. ¿Y nosotros volvemos? Volvemos el miércoles, porque mañana hay partido en la NBA. Nuevamente, si supiera que jugaba, yo se lo digo, pero es un partidazo. Olvídense, va a estar los Santi acá al aire, va a estar divino, así que quédense prendidos en TV Ciudad. Y el miércoles volvemos con un programa que les va a gustar mucho. Vamos a estar hablando sobre ese ente que anda por todo lado, esa cosa que no sabemos. Vamos a estar hablando sobre los algoritmos. Hasta el miércoles. Hasta el viernes.